Momento de iniciar una emisión más de Impacto Económico. ¿Cómo les va? Espero que estén bastante bien. Nosotros lo estamos, con el gusto de informarles como siempre. Mi nombre es Daniel Rosas. Vamos a comenzar esta emisión de Impacto Económico. Estos son los titulares. En América Latina, la tasa de desempleo en la población joven de Ecuador se mantiene elevada con un 9,2%. En contexto, revisaremos los acuerdos realizados por China y Estados Unidos para reconstruir la tregua comercial entre ambos países. Y en Economía 360, las exportaciones de China a África han crecido rápidamente en los primeros 5 meses del año. Vamos a comenzar con el detalle de la información. Momento de comenzar con el detalle de la información. Hoy arrancamos en Ecuador, ya que el desempleo entre los jóvenes crece según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo Ecuatoriano. La tasa de desempleo joven en ese país se mantiene como la más alta con un 9,2%. A esto hay que sumar que cuando encuentran empleo el salario estimado es entre los 189 y los $200, cuando el sueldo básico es de 460. Vamos a revisar más detalles. Así lucen las universidades de Ecuador, completamente llenas de jóvenes con sueños y esperanzas. Unos estudian medicina, abogacía y otros carreras como economía y arte, entre las más mencionadas. Sin embargo, todos concuerdan con algo: temen que al terminar no encuentren trabajo por la situación que atraviesa el país, donde según el último estudio realizado por Empleo Joven Ecuador, el 59,8% depende económicamente de sus padres por falta de desarrollo laboral. Sabemos y reconocemos que la juventud es el futuro del país y se necesitaría reforzar eso más. El joven no crece, se mantiene digamos, dentro de la clase media o de la clase baja, y lo cual pues es algo preocupante. Cuando voy a buscar trabajo y sabe estar letreros así, se buscan empleadas o así, al momento de ir ya es como que se cancela. No hay de dónde la raíz para salir adelante. André Herrera, por ejemplo, estudia odontología. Su sueño es tener su propio consultorio. Sin embargo, nos contó que teme que al graduarse no pueda encontrar un empleo que le permita reunir lo suficiente para cumplir su anhelo. Es una carrera que me gusta y en las prácticas que hacemos aquí hemos visto lo que se logra en los pacientes, que es mejorar su sonrisa, y eso es algo beneficioso para nosotros. Para Joel Ceballos, el panorama es similar. Aspira a ser abogado. Sin embargo, teme que la situación de Ecuador empeore, que la crisis económica avance y que cada vez se reduzcan las plazas laborales. Al momento se conoce que un 17,7% busca empleo por más de 2 años. A esto se suma que cuando encuentran empleo, el salario no es digno. Se estima que el monto varía entre los 189 y $200, cuando el sueldo básico es de 460. Esa es la preocupación de no solo uno, sino de muchos, ya que vemos estudiantes, vemos personas que se gradúan y lo que vulgarmente o saben decir la mayoría, otro bonaicero más para el país, o otro que vende polaca más para el país, obviamente respetando, ¿cierto? Porque eso también es trabajo. Pero, o sea, agarramos el título simplemente y el país sigue en las mismas, el joven no crece. Para varios analistas y padres de familia de los estudiantes, este no era el panorama que se vivía hace 10 años, cuando el Ecuador era económicamente estable y no existía la ola de inseguridad que hoy se atraviesa. Según datos de la empresa Impacto Quito, 8 de cada 10 negocios que buscan prosperar y crear empleo quiebran ante la inseguridad. Están hasta sobrecalificados y no hay forma de que entren a la producción laboral, y económicamente ahora se ha agravado bastante. Con este gobierno no va a pasar nada, ese es el problema. Entonces ya deberíamos hecho hace 1 año y medio algún cambio. Y no se ve, así que con este gobierno absolutamente nada va a pasar.
por lo que hacen un llamado a las autoridades a implementar medidas urgentes para contener la inseguridad y crear nuevas fuentes de empleo de la mano de políticas que permitan el desarrollo del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo Ecuatoriano, la tasa de desempleo joven en el país se mantiene como la más alta, con un 9,2%. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Le cuento ahora que diversos sectores sociales se movilizaron este miércoles en toda Colombia, esto en respaldo a la consulta popular que exige la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Conozcamos en el siguiente mapa los puntos del encuentro. Bajo el lema Gran Toma de Capitales, las movilizaciones iniciaron en las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá, donde los ciudadanos se concentraron en la Plaza de Bolívar. En Bucaramanga, el Sindicato de Educadores de Santander comenzaron sus actividades desde tempranas horas en la mañana. Desde Barranquilla, la Central Unitaria de Trabajadores de la Costa se concentró en la Universidad Autónoma del Caribe, mientras que ciudadanos de Pereira se movilizaron en la estación El Viajero del sistema de transporte Megabús con el objetivo de mostrar la fuerza popular. Por otro lado, la Asociación de Instructores del Departamento de Antioquia lideró en Medellín la jornada de movilizaciones que contó con actividades culturales y pedagógicas en defensa de la reforma laboral. En tanto, ciudadanos en Cali protagonizaron eventos para apoyar la celebración de la consulta popular y la aprobación de las reformas laborales. Y con esta fuerza, con esta persistencia, continuaremos insistiendo en la paz. Continuaremos insistiendo en la justicia social y nadie, ni siquiera los más violentos, van a lograr someternos, porque aquí está el pueblo decidiendo, aquí está el pueblo con mucha valentía, luchando como siempre por sus derechos. Estamos diciendo en esta marcha aquí en Bogotá y en las otras 5 capitales, sí a la consulta popular, por ser la mejor oportunidad que tenemos los trabajadores de recuperar nuestros derechos. No confiamos en un Congreso que se ha dedicado a bloquear todas las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Estoy marchando para demostrarle al pueblo, demostrarle a Colombia y al mundo entero que la izquierda no tiene necesidad de asesinar candidatos porque tenemos la fuerza y el pueblo tenemos el poder. En Perú, un reducido grupo de empresas agroexportadoras podría recibir millonarios incentivos tributarios, pero los expertos consideran que la medida impulsada por el Congreso solo afectará la recaudación y perpetuará las brechas con la agricultura familiar. Nuestro compañero Ramiro Angulo nos amplía la información. Diversas organizaciones agrarias han rechazado la aprobación de un dictamen del Congreso que otorga beneficios tributarios a unas pocas agroexportadoras y afecta la situación laboral de los trabajadores de este sector. Ya nos han explotado todas nuestras fuerzas. Nos ponen a competir con gente joven, gente que tienen 20 años, 22 años, que jamás vas a producir lo mismo. Sin embargo, ahí ellos te evalúan y cuando tú ya no rindes a lo máximo con los jóvenes, al toque, te mandan al toque al despido. El Ministerio de Economía también ha rechazado el dictamen que plantea la reducción del impuesto a la renta del 29,5% al 15%, ya que implicaría que se dejen de recaudar cerca de $5.000 millones entre el 2025 y el 2035. Es demasiado explotación. A la gente los hace trabajar a más de las 8 horas normadas y te ponen a competir dándote tareas, unas tareas excesivas. Y si tú no lo haces, como lo vuelvo a repetir, al toque está para que te manden al descanso temporal. Por eso es que nosotros acá no tenemos prácticamente gente estable en el trabajo. Nadie firma un contrato que sea indefinido. Para el congresista Jaime Quito, es mentira que la propuesta vaya a dinamizar las inversiones y, en cambio, cree que se profundizarán más las brechas que hay con la agricultura familiar. ¿De dónde el Estado va a obtener para poder garantizar educación, salud, vivienda, carreteras,
apoyo al verdadero agro, que es la alimentación de pan llevar, ampliando su frontera agrícola, que evidentemente no les interesa. Aquí lo que estamos viendo es clarísimo que a los grupos empresariales lo único que les importa es cómo tener ganancias y por ello no pagar un solo impuesto y obtener el 100% de las utilidades para sus bolsillos. Antes que incentivos a los agroexportadores, los especialistas consideran que es necesaria una banca de fomento que dé créditos a los pequeños agricultores y medidas que los protejan frente a las exportaciones. El sector agroexportador, hay que acordarnos, no nos alimenta, ¿no? Ellos exportan frutas y hortalizas al extranjero y no están aportando la alimentación de los peruanos. La agricultura familiar, por otro lado, significa más del 70% del consumo de alimentos, sobre todo alimentos frescos, y es un sector empobrecido que no ha recibido ningún tipo de política seria de apoyo, de apoyo con servicios, acceso a crédito, asistencia técnica, titulación, ¿no? Incluso poder tener servicios financieros adecuados a sus necesidades, ¿no? La medida requiere de una segunda votación que el Congreso se alista a realizar, pero las organizaciones agrarias anuncian marchas y protestas para evitar que así sea. Desde Lima, para Telesur, Ramiro Angulo Maquiavelo. Le cuento ahora que Venezuela fortalece la industria maderera de madera, pues con un modelo de encadenamiento productivo. El gobierno venezolano, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, impulsa el desarrollo del sector maderero mediante mesas de trabajo que vinculan directamente a Maderas del Orinoco con fabricantes nacionales. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, busca activar toda la cadena productiva, desde la materia prima hasta muebles terminados, para abastecer el mercado interno a través de la red Venezuela Productiva. La viceministra Laila Tajeldine destacó que 19 fabricantes participan en este plan con capacidad para producir 200.000 piezas mensuales. El modelo, que lleva el sello Hecho en Venezuela, representa un avance en la soberanía productiva y sustitución de importaciones en línea con la política económica antiimperialista del país. Con esta información llegó el momento de hacer una pausa, pero al regreso, en contexto, revisaremos los acuerdos realizados por China y Estados Unidos para reconstruir la tregua comercial entre ambos países. Así que no se vaya, que ya regresamos. Representantes de China y Estados Unidos llegaron esta semana a un acuerdo para confrontar las restricciones a exportaciones y reconstruir la tregua comercial entre ambos países. Así, pues de esto, o mejor dicho, esto tras sostener algunas conversaciones en Londres, que fue la sede de las mismas. Vamos a conocer algunos detalles en el siguiente material. El viceministro de Comercio de China, Li Shengang, declaró que se alcanzó un marco para implementar el consenso de la reunión realizada en Ginebra, con el aval de los presidentes de ambos países. El funcionario chino dijo estar optimista sobre estos procesos, que ayudarán a fortalecer la confianza entre Beijing y Washington y promover un desarrollo constante de los lazos económicos y comerciales. Tras las conversaciones en Ginebra el pasado mes de mayo, las dos mayores economías del mundo acordaron bajar temporalmente los aranceles de 3 dígitos. Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos sobre los recientes acuerdos con China sobre los aranceles dista mucho de lo pactado en Ginebra. En una reciente declaración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el nuevo acuerdo incluye aranceles del 55% para los productos importados desde China
y del 10% para los productos estadounidenses en el gigante asiático, aunque las indicaciones iniciales mantenían los mismos niveles en los gravámenes. Una llamada telefónica entre ambos mandatarios allanó la semana pasada el camino para esta ronda de conversaciones comerciales de alto nivel en Londres. El secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer representan a la administración Trump. La delegación china está encabezada por el viceministro He Lifeng, el ministro de Comercio Wang Wentao y el jefe negociador comercial Li Chenggang. Tras las reuniones, el viceministro de Comercio de China, Li Chenggang, compartió el optimismo del gigante asiático por desarrollar avances lo más pronto posible para la salud económica de ambos países y también del resto del mundo. Las dos partes traerán de vuelta e informarán a nuestros respectivos dirigentes el resultado de las conversaciones de la reunión, así como el marco que se alcanzó en principio. Esperamos que el progreso que hemos logrado en esta reunión de Londres sea propicio para aumentar la confianza entre China y los Estados Unidos, para seguir promoviendo un desarrollo estable y sólido de las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos, e inyectando energía positiva en el desarrollo económico mundial. En el marco de las conversaciones en Londres, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, expresó la excelencia de la comunicación profesional entre los representantes de Beijing y Washington para implementar el consenso de los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en su llamada telefónica del pasado 5 de junio. Así creo que ambas partes tuvieron un impulso extra para hacer las cosas, porque ambos tenemos a nuestros presidentes detrás de nosotros, presionándonos para asegurarnos de cuidar de nuestras respectivas partes. Tras el acuerdo marco en Londres, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que permitirá que estudiantes chinos vuelvan a clases en universidades estadounidenses a cambio de que China reanude el flujo de minerales de tierras raras a Estados Unidos. Trump ha dicho que cumplirá con su parte del trato con la aprobación de visas estadounidenses, o mejor dicho, de visas estadounidenses a estudiantes chinos matriculados en importantes universidades de Estados Unidos. Recordemos que en su última ofensiva contra la educación internacional, Trump ordenó una agresiva revocación de visas que puso en peligro el estudio de ciudadanos chinos. El acuerdo preliminar de Londres revirtió esta situación a cambio de garantizar a Washington el suministro anticipado por parte de Beijing de imanes y minerales de tierras raras, ingredientes esenciales para sectores como la defensa, telecomunicaciones y también energías limpias. La volatilidad y la falta de visión a largo plazo de los acuerdos que la Casa Blanca realiza con China generó incertidumbre y el dólar retrocedió, mientras el oro consumó su posición como un refugio de valor. El dólar registró caídas frente a las principales divisas mundiales, afectado por la cautela de los mercados ante las cruciales negociaciones comerciales entre Washington y Beijing. La moneda estadounidense perdió 0,46% frente al yen japonés, cerrando en 144,16 yenes por dólar, y el euro avanzó 0,2%, 1,14 dólares por euro, mientras operadores evalúan el impacto de las tensiones geoeconómicas. Este retroceso ocurre cuando altos funcionarios de Estados Unidos y China se reúnen en Londres para discutir el acuerdo preliminar de Ginebra, en un contexto donde Japón estudia recomprar bonos estatales a largo plazo. La libra esterlina también ganó un 0,3%, reflejando la volatilidad del sistema financiero ante la guerra comercial. De esta forma, el precio del oro experimentó un incremento impulsado por un dólar débil y la incertidumbre en los mercados financieros. En medio de las negociaciones entre Estados Unidos y China, el oro al contado subió un 0,3%, alcanzando los $3.317 con 97 centavos la onza, beneficiándose de una caída del dólar de 0,2%. La tendencia refleja la búsqueda de activos de refugio ante la política económica global. Además, China continúa aumentando sus reservas de oro, sumando por séptimo mes consecutivo. Otros metales preciosos, como el platino, alcanzaron niveles máximos en años, consolidando la tendencia de valorización en el mercado de los metales preciosos en momentos de incertidumbre mundial. Es momento de hacer una segunda pausa, pero no se vaya, ya que al regreso en Economía 360 estaremos hablando de las exportaciones de China a África, que han crecido rápidamente en los primeros 5 meses de este año. Volvemos con detalles.
Estamos de vuelta. Le comento que las exportaciones chinas de maquinaria y equipos a África han crecido rápidamente en los primeros 5 meses del año, impulsadas por la demanda en infraestructura. Aquí los detalles. Solo en ese periodo, China exportó a África por más de 12,5 millones de yuanes, un aumento del 46,5% respecto al año anterior. Destacan las exportaciones de buques, maquinaria de construcción y generadores, que aumentaron significativamente. Las rutas marítimas entre China y África, especialmente desde el puerto de Yantai, han facilitado el transporte de más de 2,5 millones de toneladas, un 83,7% más que el año pasado, cubriendo todos los países del continente. Las rutas marítimas entre China y África se enfocan precisamente en la necesidad del desarrollo económico de los países africanos, construyendo una red de transporte que abarca más de 20 países y regiones en África, incluyendo Guinea, Tanzania, Sudáfrica y Namibia. La red ha cubierto completamente todos los países marítimos del continente africano. Estas exportaciones apoyan el desarrollo económico africano y han sido acompañadas de mejoras en los procesos aduaneros, reduciendo tiempos de despacho. Para atender la creciente demanda de despacho de aduanas para las exportaciones, las autoridades aduaneras han introducido medidas innovadoras como la supervisión categorizada, la clasificación previa al despacho y las inspecciones centralizadas. Como resultado, el tiempo de despacho de aduanas para un cargamento completo se ha reducido de 5 o 6 días a 2 o 3 días. Con un volumen bilateral que superó los 2 billones de yuanes en 2022, China ha sido el principal socio comercial de África durante los últimos 16 años. En Sudán del Sur, el estado del Alto Nilo está en riesgo de sufrir hambruna en 2 de sus condados. Observadores políticos destacaron que la violencia impide la llegada de la ayuda humanitaria, afectando profundamente los condados Nisir y Ulang, poniéndolos en riesgo de hambruna, mientras que otras 11 regiones están en situación de emergencia por enfrentamientos entre el ejército y las milicias locales. Asimismo, enfatizaron que el 57% de la población del país padece graves necesidades alimentarias. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos lamentó el devastador impacto del conflicto, asegurando que no solo destruye casas y sustentos, sino que rompe comunidades, frena el acceso a los mercados y provoca que los precios de bienes básicos se disparen. Y en la República Democrática del Congo reportan más de 15,000 personas sin agua potable debido a los combates entre los rebeldes y las milicias en la provincia de Kivu Norte. Según medios locales, residentes de localidades como Buleusa, también como la localidad de Catriza y Quilambo, llevan varios días sin recibir suministros de agua limpia debido a que el sistema de captación y red de distribución fueron destruidos en los enfrentamientos del movimiento M23 y la milicia denominada Guasalendo. Ante esto, muchas familias recurren a fuentes de agua no tratadas que pueden incrementar el riesgo de contener diversos virus, entre ellos el cólera. Le cuento ahora que el gobierno canadiense anunció una inversión de 9.300 millones de dólares canadienses, unos 6.700 millones de dólares estadounidenses, para reconvertir parte de su industria automotriz hacia la producción militar en medio de la crisis provocada por los aranceles de Donald Trump. La ministra de Industria, Melanie Joly, confirmó que el sector, que incluye acero, aluminio e inteligencia artificial, apoyará las necesidades de las Fuerzas Armadas, siguiendo el ejemplo de General Motors en Oshawa, que ya fabrica vehículos militares. Mientras tanto, la industria sufre los efectos de los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a vehículos fabricados en Canadá y México, lo que ha generado despidos y recortes de producción en Ontario. Aunque las autopartes quedaron exentas, los fabricantes enfrentan todavía incertidumbre. Pero ¿sabe qué? La inflación en Estados Unidos muestra los primeros efectos de esta guerra comercial trumpista. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos registró en mayo un leve aumento interanual del 2,4%, cifra que oculta temporalmente el impacto real de los aranceles impuestos por Donald Trump en abril. Según el Departamento de Trabajo, mientras los precios de alimentos subieron significativamente, la caída en energía contuvo la inflación. Expertos advierten que este aparente control es transitorio cuando los minoristas agoten sus existencias previas a los aranceles y comiencen a trasladar los costos a los consumidores, se disparará la inflación. Esta situación revela cómo las medidas proteccionistas de Trump, disfrazadas de defensa nacional, terminan afectando al pueblo trabajador estadounidense, que pronto enfrentará mayores precios en productos básicos.
Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $67.57, una caída de 58 céntimos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en este caso en $69.14, una caída de 63 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $67.47, en este caso un alza de 12 centavos de dólar. Llegamos de esta manera al final de esta emisión. Como siempre, gracias por sus comentarios y sugerencias que siempre recibimos a través de nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net. Le invito también a seguirnos en nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.